Yo quiero pasarle al doctor Guílamo esto y que nos enfoquemos en la parte de la salud, porque yo me fui a la parte de los impuestos en el área de la salud. Ahora, doctor, ¿qué podemos esperar a corto plazo? ¿Vamos a tener un sistema estable dentro de lo que ya teníamos? ¿Esos recursos, habrán otra fuente de ingresos? ¿Qué usted opina? ¿Qué se va a hacer con esos 10 mil millones? Bueno, doctor, la semana pasada estuvimos hablando, ¿verdad?, de todo lo que iba a ser inversiones del gobierno en la tan prometida atención primaria, en la que el presidente se ha comprometido a reforzar en este cuatrienio de gobierno. Creo que, como le preguntaron al presidente durante la semanal de esta semana, valga la redundancia, que cuál era el plan B, que si había un plan B, y no hay plan B. No hay plan B, pero vamos a seguir con el mismo presupuesto, vamos a invertir. Ahora, una cosa es el tope presupuestario, pero las partidas distribuidas de esa manera, ¿podría el presidente, después de todo el transcurso de este año, en la campaña y después de la campaña, en la transición y después de volver a juramentarse y en el discurso de juramentación, prometer reforzar la atención primaria dentro del sistema dominicano de seguridad social, darle para atrás a esto y decir que ahora no se va a hacer la inversión? Bueno, tú bien estás planteando algunos elementos, qué es lo que vamos a tener que hacer desde el punto de vista recaudatorio o qué vamos a hacer desde el punto de vista de inversiones, porque creo que el gran pecado que tuvo la presentación del proyecto fue no especificar cómo se iba a disminuir la evasión. O sea, cuánto se iba a recaudar por disminuir la evasión, que no tenía, como tú bien dices, no tenía nada que ver con hablar con modernización de la ley. ¿Por qué? Porque los mecanismos están ahí perfectamente, lo que tienen que ser aplicables y decidir la gradualidad con que esto se va a hacer. Pero esto pone muy en riesgo, porque no conocemos a ciencia cierta cuál es si va a haber ese plan B, si se va a continuar con el proyecto de reforzamiento de la atención primaria, en este caso en el régimen subsidiado, que falta una cuarta reforma que ha de someterse al Congreso y que en parte dependía de la ley de modernización fiscal, que es la reforma de la ley de seguridad social. Pero vuelvo y lluevo sobre mojado cuando digo que no hay necesidad de reformar la ley de seguridad social para nosotros implementar un sistema de niveles de atención, con un modelo de atención por niveles, como bien ha planteado la ley. Y yo soy de los que utilizo en sinónimo atención primaria y primer nivel de atención, con el perdón de los salubristas, de la OPS y de todos esos técnicos que a veces quieren entonces enredar la cabulla, porque entonces no, que la atención primaria es una estrategia que se da a todos los niveles. Perfecto, se da a todos los niveles. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, hemos comenzado algunas acciones desde el punto de vista de la salud colectiva. No sé si vieron la publicación, ¿verdad?, que hizo el ministerio junto con la OPS en el día de la nutrición, junto con la FAO, donde está promoviendo precisamente la alimentación saludable, donde está hablando eso es para hablar de campañas preventivas colectivas, porque la prevención tiene mecanismos colectivos como tiene mecanismos que son individuales. Los individuales son, usted tiene riesgo de sufrir hipertensión, entonces yo a usted, por sus antecedentes familiares, por la obesidad, por el sedentarismo, etcétera, etcétera, yo a usted le doy un seguimiento personal, particular, individual. Pero cuando hablo de campañas colectivas para que toda la población se eduque, que estoy haciendo promoción, prevención con prevención primaria, entonces en ese momento cambia la cosa. Pero aquí el gran desafío lo tiene el Consejo Nacional de la Seguridad Social, quien va a tener que empezar a aplicar, o sea, a regular aspectos de la ley en el Seguro Familiar de Salud que mejoren en todo el sentido de la palabra
lo que son las recaudaciones y el modelo de atención en términos de la implementación. Digo el consejo porque han habido muchas propuestas sometidas, también incluso de parte de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, para un inicio de la atención primaria, entregando modelos diferentes, mecanismos de financiamiento. Ninguno de ellos hablaron de modificación de la ley en ningún momento, porque están establecidos ya en la ley. Están establecidos en la ley. ¿Qué vamos a hacer con la inversión? Bueno, el presidente tendrá que ser creativo para definir si se hace una fuerte inversión en la red de primer nivel de atención del Servicio Nacional de Salud para reforzarla, o si nos vamos a la tan pregonada alianza público-privada, donde grupos privados pueden hacer las inversiones y darle servicio perfectamente a los afiliados del régimen subsidiado desde el punto de vista de la atención primaria o primer nivel de atención, como le guste llamarlo, a lo que le guste llamarlo así. O sea, eso está ahí, está establecido, existe la posibilidad. Ahora, ¿cuánto cuesta eso? Con 259 pesos con 63 centavos per cápita que recibe el régimen subsidiado, puede destinar recursos, vamos a suponer 50% de los recursos del per cápita, a pagar por atención primaria capitada o en otros modelos, y dejar el 50% para pagar lo demás, cuando se ha dicho en innumerables ocasiones que el SENASA gasta en la red privada para el régimen subsidiado, gasta un porcentaje extremadamente alto que sobrepasa también el 50%, porque todas las atenciones de alto costo son suplidas prácticamente por el sector privado. Todo lo que tiene que ver con tratamientos de oncología, todo lo que tiene que ver con hemodinamia, cirugía de corazón, grandes cirugías, son suplidas por el sector privado, porque no hay suficientes servicios de ese tipo en la red pública. Para hablar de temas cardíacos, cardiológicos y hemodinamia, tenemos solamente el Secanor. Y el Secanor no da abasto ni siquiera para lo que está recibiendo. Imagínense que tuviera que darle atención al país completo. Sería imposible. Tenemos hospitales que se equiparon y que no han podido ponerse a funcionar esos servicios, como el Cabral Ibáez, para suplir el Cibao. Pero ¿qué tenemos en el este? ¿Qué tenemos en el sur? O sea, en el sur profundo no tenemos nada. ¿Qué tenemos más arriba en la línea? ¿Qué tenemos más arriba en el noreste? O sea, no tenemos ningún tipo de servicio de eso especializado del sector público. La oncología, que hemos hablado tanto de abrir 10 o 5, no recuerdo cuántos centros traumatológicos, con los cuales yo estoy parcialmente de acuerdo, porque usted puede perfectamente tomar hospitales que existen y construir o especializar áreas para la parte traumatológica, para los accidentes de tránsito. No estamos haciendo ninguna campaña preventiva de cara a reducir los accidentes de tránsito, pero no solamente campaña de concienciación, que podemos implementar una y tiene que comenzar con los niños para que en 10 años, cuando esos chiquitos empiecen a manejar, sepan cómo manejar correctamente. Es más, para que le enseñen a los papás a manejar. El niño puede ser un perfecto educador de su papá para manejar. Una campaña educando a papá. Se le enseña en el colegio cuáles son las reglas de tránsito, desde que está en cuarto, quinto de primaria, hasta antes. Y cuando el niño ve al papá cometer una infracción, subirse por una isleta de una avenida para dar la vuelta en U, o enseñarle lo que es una flecha de vía contraria, o enseñarle lo que son los dos carriles y el papá avanza, o la mamá por el carril que no es, de seguro que ese niño le va a decir: papi, tú estás violando la ley. Y cuando esa sentencia sale de un niño, el papá recula y empieza entonces a educarse. No eduquemos a los niños lo eduquemos en los colegios, porque los papás no lo van a educar con el tránsito, porque somos los papás los que estamos manejando mal. Entonces hay que enseñarle a los niños en la escuela, para que ellos eduquen a los papás en la calle. O sea, tenemos que hacerlo todo lo contrario, porque hay una generación que parece que es irrescatable desde el punto de vista de esas cosas. ¿Cómo vamos a educar a los motoristas? ¿Cómo vamos a hacer todo esto? O sea, metámonos, queremos manejar salud,
y tenemos accidentes de tránsito, el 70% son las motocicletas. Bueno, ¿qué es lo que estamos promocionando en el país? El motoconcho y el delivery. Eso es lo único que se promociona en este país. El doctor hablaba de la repatriación de los haitianos. De la repatriación de los haitianos, pero ¿qué están haciendo los dominicanos para participar en la construcción, en la agricultura? Nada. En el campo y en la ciudad quieren hacer motoconcho, sea delivery o sea motoconcho. Y tenemos más motoconchitas que las necesidades que tiene la gente, uno con otro comiéndose, tragándose en una esquina, hablando disparate todo el día para esperar que llegue un pasajero. Pero si nos metemos en reforma, entonces entremos a la reforma de pensiones y hablemos de que el Fondo de Protección de los Trabajadores de la Construcción, que le cobra un 1% de toda la cubicación a un ingeniero para destinarlo al Fondo de la Construcción, cuando el 70% de los obreros son haitianos ilegales, por los cuales ellos nunca van a pagar una pensión. Estamos tributando para el 100% de los trabajadores, pero no le vamos a pagar ni al 30% de los trabajadores de la construcción porque no llega al 30% de los trabajadores de la construcción que son dominicanos. O sea, cuando empecemos a mirar todo esto y lo veamos de manera holística, podemos trabajar con eso. Creemos otro tipo de empleo, disminuyamos los accidentes, disminuyamos entonces las inversiones que tenemos que hacer en atención a los accidentes de tránsito, porque estamos corrigiendo el daño cuando no estamos previniendo el daño. Entonces, creo que aún un gran desafío que existe de aumentar el per cápita, porque es importante que la población entienda que la ley no hizo un sistema para el subsidiado y un sistema para el contributivo. No estableció un plan básico para uno y un plan básico para otro. No dijo que tenían costos diferentes. Lo que se concibió en la reforma de salud y seguridad social fue que se separara el financiamiento de la prestación y de la regulación. Regulación, Ministerio de Salud. Prestación, Servicio Nacional de Salud, ya como se le determinó. Y la administración financiera, el sistema de seguridad social. Pero ahí es el mismo plan. Entonces, venga, quitémosle lo he dicho, vamos entonces a reducir el presupuesto histórico que reciben la red pública, vamos a convertirlo en per cápita y que empiecen las transformaciones, porque para cobrar el servicio tienen que darlo igualito que lo prestan en cualquier clínica privada, con todas las regulaciones habidas y por haber. Entonces, es un desafío el que el presidente tiene en este momento. Ya habíamos analizado que no era un tema donde los impuestos iban a afectar los insumos directamente, los insumos médicos, ni los medicamentos. La tributación que tiene que hacer un prestador, un médico o una clínica, esa está establecida, precisamente sus porcentajes están establecidos ahí en la ley, y eso no era una afectación directa del costo del servicio, porque ya tenemos cobro de diferencias que son 5, 6, 7, 8, 9, 10 veces lo que paga una consulta el sistema de seguridad social. Entonces, el desafío que tiene el presidente ahora es identificar esos fondos y decidir si continúa con el reforzamiento de la atención primaria, y que, como decía Michelle, su compromiso mayor es en el subsidiado, desde el punto de vista financiero, pero el compromiso del gobierno a través del Consejo Nacional de la Seguridad Social, que debe motorizar el ministro de Trabajo, es precisamente la implementación de la atención primaria para todos los dominicanos, desde el punto de vista del financiamiento del Seguro Familiar de Salud y su plan básico. Entonces, ese desafío queda ahí. No hay ningún cambio que no sea definir si se le va a meter más recursos o no. Y las acciones están. Alianza público-privada para reforzar la atención primaria en el subsidiado. Está ahí, lo darían para el subsidiado y para el contributivo. Porque recuérdense también que tenemos un porcentaje alto, en este momento no recuerdo el porcentaje, pero creo que más del 70% de los dominicanos que tributan a la seguridad social tienen salario por debajo de 30,000 pesos. Quiere decir que en efecto esas familias son pobres y también asisten o a la red pública o necesitan asistir
en esos centros que pueden estar en cualquier parte del país. O sea que no tenemos no veo una diferencia sustancial ahora mismo en el retiro de este proyecto. Lo que sí veo es que va a haber un retraso en el sometimiento de la modificación de la Ley de Seguridad Social para los temas que se entienden que deben modificarse. Bien, yo creo que ha sido un buen tema, y yo creo que esa posición del doctor Willamo de que no necesariamente hay que modificar ninguna ley de seguridad social para implementar el primer nivel de ascensión. Y me voy más allá, ahora que hablamos de recursos, ¿verdad? Yo creo que todos podemos hacer nuestros aportes al sistema, porque este sistema se maneja con intereses, los intereses, ¿verdad? Yo le voy a poner un ejemplo escuchando al doctor Willamo. ¿Existe en la ley existente o no un plan que se llama contributivo subsidiado? Contributivo subsidiado. Que no necesita ninguna modificación. Que no necesita ninguna modificación. De ese plan, ¿cuántos afiliados hay hoy en el sistema? Deben haber... 0. Bueno, no entró. Como régimen contributivo subsidiado. No entró, 0. El contributivo subsidiado entró. Tenemos los contributivos y los subsidiados. Ese plan, que eran 3, nunca entró en funcionamiento. Que eso es cuando usted es chofer de carro, persona, usted mismo es su auto jefe, que usted puede inscribirse en la seguridad social con ese plan. Ni como empleado ni como subsidiado. Y yo le pregunto, si yo le doy a un botón, yo como dominicano exijo, aquí se están dando 5.200.000 o 5.700.000 dominicanos reciben un plan subsidiado, que el gobierno paga creo que 250 pesos por persona, el cápita, y esa persona no paga nada. Y si yo le doy a un botón, le digo, llámame a Edgar Batista, que lo nombraron en la cosa de la computadora, de la tecnología, dámele un botón y dime, ¿quiénes de esas 5.700.000 personas aparecen en la seguridad social? Como que ya están trabajando. O dámele la computadora y chequeame su cuenta. Y que a esa persona se soquen 500.000, que pueden perfectamente pagar 200 pesos más, porque no son personas que tienen ingresos cero. No, Michelle, y no son personas que tienen ingresos cero. Cuando se afiliaron los 2 millones a principio del gobierno a propósito del COVID, ahí se fueron prácticamente 2 millones que podían calificar para el régimen. Yo te voy a decir una cosa, solamente aquí, entre delivery y taxista, a mí me dieron un número que es impresionante. Aquí hay 200.000 dominicanos que son delivery y taxistas en el país entero. Entre los colmados, los delivery, los taxis, los Uber, qué sé yo qué, toda esa gente que están trabajando en el sistema. El 90% de esa gente tienen una tarjeta de subsidiado, porque no están en ninguna nómina. Y son de los más propensos a necesitar los servicios de salud. Ellos, tú le puedes cobrar 250 pesos más. Plan subsidiado contributivo. El gobierno paga los mismos 250 que te estaba pagando, pero tú por lo menos págame 250 en vez de 1.500. Porque no es justo que lo que estamos pagando, se lo estamos pagando a los subsidiados, pero no a los que se lo están cogiendo. Así es. Entonces hay gente que puede tener su seguro. Me van a decir, no, porque si de hecho desde que ya tú estás inscrito en la tesorería, en la seguridad social, como empleado, ya automáticamente tú sales del subsidiado, se te crea un contributivo. Hasta eso hay que chequearlo. Hasta ese cuadro hay que chequearlo. Igual que los padres y los relacionados. Aquí hay gran cantidad de, ¿cómo ustedes le llaman? Dependientes. Sí. Que son dependientes de un contributivo. Y tú lo buscas y tienes una tarjeta de subsidiado. Todo eso podrían convertirse en contributivos subsidiados o independientes como los padres.
que no tengan una cuota adicional. Pero mientras tanto, vamos a... El juego está comenzando, ¿verdad? Sí, así es. Vamos y el escogido está arriba. Bien, vamos a una pausa. Eso es lo importante.